Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que el tema de la inclusión es un tema que no acabamos de entender bien. Porque la inclusión no sirve solamente para quedar bien socialmente. Que los niños de todo tipo estén en las clases con los chicos que no tienen ninguna discapacidad. ¿Ok? Pero eso no sirve si no entendemos que una cosa es incluirlos y otra cosa es integrarlos. Cuando un niño de cualquier situación neurotípica entra para que el colegio se venda, para que salgan en la foto, no sirve para que el lugar diga, nosotros sí los incluimos. Y entonces la escuela reciba aprobación. El tema es buscar los derechos que los niños tienen. No siempre se ve bonito, a veces se ve como ajustar la escuela, como un tema de quejas, incluso a veces de papás. A veces incomoda y son cambios en la escuela que cuestan. Y no estamos hablando de dinero. Hay que aprender a relacionarse con ellos, hay que aprender a integrarlos, hay que capacitar a las personas, no nada más quienes están a cargo, sino también de los mismos compañeros. Hay que hacer sentir bien. Hay que hacer habitable el lugar y que el niño se sienta incluido, integrado. Yo subrayo mucho esta palabra, integrado. La inclusión real no es neutra. Implica tomar posturas y eso a veces molesta. No se puede incluir a medias. La inclusión real hace que las personas se sientan parte. Porque si solo funciona cuando no incomoda a nadie, no es inclusión. No es un asunto de marketing, es un asunto de responsabilidad de todo tipo. Así es que tenemos que hacer mucho más trabajo de solamente decir, aquí sí recibimos niños con autismo, aquí sí recibimos niños en silla de ruedas, aquí sí recibimos niños con incapacidad intelectual. No, es todo un contexto en el que tanto los niños, los adultos, los maestros, los equipos tienen que estar preparados para hacerlo. Si tú formas parte de esas escuelas, si tus hijos van a esas escuelas, ¿te has preocupado por que tus hijos los inviten a la fiesta, los inviten a tu casa, vengan, te preparas junto con la mamá de esos chicos para saber qué necesidades tienen y poderlos invitar a tu casa? Siempre pensamos como adultos que lo que pasó la tarde anterior, por ejemplo, la noche anterior, de alguna manera llegamos al otro día al trabajo y si tuvimos una bronca ayer en la tarde, en la noche con la pareja, o si tenemos a los papás enfermos o con alguna preocupación, o si anoche, ayer algo pasó, en fin, no llegamos al trabajo sin una situación específica en nuestra mente. Pero pocas veces pensamos
en que nuestros niños, nuestros adolescentes, se van a la escuela y no llevan algo cargando, algo a nivel emocional. A lo mejor un niño llegó a la escuela y en su mochila, además de sus cosas, tiene hambre. A lo mejor otro llegó a la escuela y es autista. A lo mejor otra niña llega a la escuela y viene cargando ansiedad. Otra pues, tiene trastorno de déficit de atención. Otro está sentado ahí frente a la maestra y está sufriendo bullying. Otro tiene dificultades de aprendizaje. Otra silla está vacía porque no vino, porque está enfermo o porque nadie lo quiso llevar. Porque lo dejó el camión de la escuela y se quedó muy nervioso, muy ansioso porque lo van a regañar o se le va a juntar todo lo de ese día y no sabe qué van a dejar de tarea y entonces qué va a pasar al día siguiente. Otro llega a la escuela sabiendo que tiene en casa muchísimos problemas y que ayer los papás se pelearon y que el papá o la mamá le pegó al otro y no sabe con qué se va a encontrar cuando regrese. Y otro, su papá se fue de la casa y no lo ha visto en varios días. Cada alumno llega a la escuela y se sienta y trae cosas cargando en su maleta. Y va a salir de la escuela y no sabe si van a venir por él, quién va a venir por él. En fin. Y nosotros como papás creemos que va a la escuela, no le pasa absolutamente nada, porque los problemas de la casa solamente son los de los adultos. Y los niños sí llevan, sí se preocupan, sí saben que hay cosas que están pasando. Y nosotros a veces creemos que son niños, ¿no? No les pasa nada. Y eso no sucede así. ¿Lo habías pensado? Fíjense que hay un tema del que se habla poco y es de cómo viven los hermanos la discapacidad o la neurodiversidad de un hermano. Y entre que una familia aprende a acompañar la discapacidad, los hermanos también están aprendiendo a encontrar su lugar dentro de esa circunstancia. Porque muchos hermanos crecen esperando un poco más, aprendiendo cosas antes de tiempo, aprendiendo a no pedir demasiado, porque a final de cuentas el hermano necesita de los padres. Y sin embargo, los padres pueden estar pues teniendo que dedicar muchísimo a el hijo que está necesitando mucha terapia, mucho apoyo, mucha necesidad. Pueden amar profundamente a su hermano, pero también pueden sentir cansancio, miedo por el futuro, una necesidad de distancia con ese hermano. Y todo es válido. Las emociones de los hermanos también necesitan poder encontrar un lugar dentro de esa familia. Y cuando se habla de discapacidad también hay que hablar de los hermanos, de la experiencia que construyen dentro de su familia. ¿Qué necesitan? Porque los hermanos no solo acompañan la historia de la discapacidad, y eso hay que pensarlo. Decíamos en el segmento anterior que muchas veces no se habla de los hermanos del chico o la chica con discapacidad, y ellos también están construyendo su propia historia dentro de la familia. Y es importante ayudarles a hablar de lo que les significa tener a ese hermano dentro de la familia. Pero no para decirles
agradece que tú tienes todas tus facultades, porque entonces los dejamos en un lugar complejo. Ellos no tienen responsabilidad sobre lo que pasa y, sin embargo, como alguna vez oí decir a alguien, es que a veces envidio a mi hermano porque tiene completamente a mis papás para sí mismo. Y eso es algo que hay que entender y algo que hay que mantener ahí con ellos. Dejarlo que lo expresen. Porque si algo quieren los niños, las niñas, es la atención de los padres. Y ese es un gran regalo que a veces los chicos que tienen alguna discapacidad claramente pueden llegar a tener sus padres. Una atención constante. Y tienen que poder entenderlo y aceptarlo cuando escuchamos decir a un chico de esta manera: cada hijo merece ser escuchado. Y eso es algo que necesitamos entender de cada miembro de una familia. A veces tienen que ser cuidados por los abuelos, por los tíos, cuando los padres se tienen que trasladar incluso a otros lugares para que el hijo pueda ser atendido por terapeutas capacitados. Y eso afecta la vida de familia de los hermanos. Así es que dales ese espacio y ese tiempo para que puedan expresar lo que necesitan, lo que tienen, lo que piensan. Pero no nada más escuchados, entendidos. Fíjense que una de las cuestiones que necesitamos hacer conciencia como papás es preguntarnos: ¿qué nos cuesta más trabajo? ¿Poner reglas claras? ¿Poner el límite? Ya sea, métete a bañar y no caer en la tentación de 5 minutitos más, espérame tantito, bueno, ok, ándale, pero te metes a bañar al rato, pero de veras, pero conste, pero bueno, promételo, ya sabes, todas esas cuentos en los que caemos porque nos cuesta mucho trabajo decir no, ya, dijimos que ahorita y ya, ¿no? Y entonces tu hijo se va de malas y demás. O si logras ponerlo, si logras ejecutarlo, pero cuando tu hijo no obedece y pusiste una consecuencia, mantener la consecuencia. Y entonces acabas diciéndole, bueno, está bien, pero para la próxima sí me lo voy a tomar en serio, ¿eh? ¿Cuál de te es más complicada? ¿En cuál tendrías que trabajar? Porque una vez que uno lo entiende y lo asume, entonces, pues ya sabes por dónde hay que estar más atento. Audiocentro.